Annyeonghaseyo. Yo soy Lillo. Y yo soy Jisun. Y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Cafecito con Lisun. No, hombre. Entré tarde. Pero se dijo. Es importante. Obvio. Y en el episodio de hoy va a estar bueno. Porque para empezar, o sea, todos los episodios están buenos. Sí, claro. es lo que le iba a decir. Siempre empieza. Ya va a ser su marca, su logo hecho. Es que no sé si recuerdan que les habíamos dicho que iba a haber, no iba a haber, hay una sección especial. Uh-huh. en el podcast, uh-huh, y la inauguramos con la poderosísima Cleopatra. y iconic Cleopatra. Ey. El día de hoy le toca a la serie otra vez. Ey. Y traemos a una mujer, bueno, no mujer, porque todavía no era mujer. Era una niña. Una niña emblemática para la cultura actual. Sí, de hecho, su simple nombre dice más de lo que realmente pasó, o sea, como que sí, tenemos esa no congruencia, sí, en lo que realmente sucedió con la imagen que tenemos de ella. Sí, y es que, o sea, su nombre es icónico, el apellido es icónico, el sí, villano es icónico. Súper icónico. La historia es icónica, su novio es icónico. Todo es icónico. Por favor. Todo que ver. Todo que Es que sí. Entonces, Bueno. ¿ya ¿de quién habla? Ya. Pues ya pues lo dijimos ya, todos. Bueno, el primero, antes que nada, el spoiler era la fecha. Bueno, no la fecha exacta, pero sí el día en el que subimos el episodio de aniversario. Ajá. Y dijimos, es el mismo día, pero el próximo mes. Y hablábamos justamente de su cumpleaños. Ya con eso yo creo que han de tener bastantes pistas de quién hablamos. Y de quien estamos hablando es de Anastasia Romanoff. Todavía no. Todavía no. Sí, nos toca Anastasia Romanoff. O sea, es que no es por nada, pero las mujeres emblemáticas que les vamos a traer, otra cosa. De verdad que sí. Sí. Y es que, o sea, vamos a cerrar el año también con una mujer súper icónica que casi todo el tiempo ando mencionando. Creo que todas las mujeres de esta serie son icónicas, de verdad. Sí. No hay punto intermedio. Sí. Y ahora sí, vamos empezando. Okay. Les vamos desglosando el índice. Bueno. Pero antes, el spoiler para el siguiente episodio lo daremos al último. ¿O de una vez? ¿Cómo lo ven? Yo creo que cuando lleguemos a ese puntito que está ahí. Excelente. Así de, bueno, esto tiene que ver y aquí viene spoiler. Ojo piojo, porque ya saben que los spoilers se los vamos metiendo así de... así aquí. De... que no te lo esperabas. Esto es spoiler. Ajá, exacto. El saludo fue el spoiler. No es cierto. De hecho, todo no. es el spoiler. Bueno, como vamos a tratar la vida de una de las personas, bueno, su familia... Ok, estaba bien salada, la verdad. Entonces, sí, como lo vamos a tratar desde un punto histórico, principalmente, sí, vamos a decir algunas palabras que pueden resultar algo fuertes para la audiencia. Entonces, lo que pensamos fue hacer un índice metafórico no explícito. Literalmente. Entonces, vamos a cambiar algunas de estas palabras que son las más fuertes para que, pues, no estemos censurando medio capítulo, como no sé, un episodio. Aniversario. ¡Ay, León! Besos. Bueno, algunas de las palabras que vamos a ocupar son rebanar, desvivisión, esa ya la tienen bien contemplada. Hay una que es mermelada. Yo le puse mermelada y yo le puso fluido sanguíneo. Hagan sus cuentas. Sí. Vamos a ocupar la palabra oposición. Ahorita no tienen contexto, pero a medida que vayamos contándoles la historia, dirán, ya. Entonces, si quieren ir haciendo igual su índice, impactar, primer conflicto mundial, esa es muy obvia. Contusiones, punta larga desvividora. Y chispas de chocolate.
Bueno, ese es nuestro índice metafórico no explícito para el episodio del día de hoy. Es que, o sea, legit, el episodio anterior fue el que, o sea, en nuestro grupo de WhatsApp con nuestros invitados estrellas, literalmente yo mandé el mensaje cuando lo estaba editando de, oigan, chavo, no se pase. No se pase. O sea, todo el episodio estaba muteado. O sea, literalmente es el episodio más muteado de todo el... Y eso que no tenía nada tan fuerte, o sea, hablamos de nuestra experiencia, cómo nos conocimos, o sea, cómo influyó el efecto mariposa en nuestra vida y de repente, chavos, es un nuevo récord, el episodio más muteado de la temporada, es más, de la existencia del podcast. Sí. Sí, es que se nos olvidó, se nos olvidó justo que había problemas técnicos. Es que legit se nos olvidó que que hay palabras que no se podían decir y es que honestamente a mí se me olvidó decirle a los invitados así como de ¿qué creen? YouTube nos censura ciertas palabras o nos quita el episodio y se me olvidó y entonces ahí nuestro querido Leo diciendo primer conflicto mundial. Específicamente también mencionó a un Adolfo. Un Adolfo mostacho. Un Adolfo mostachón, igual, y nos quedamos así de, ay, amigo. Chamble. Así de, oh, diablo, se nos olvidó ese pequeño detalle. Pero sí, entonces ahorita justo por eso hicimos nuestro índice metafórico no explícito. Así que vaya teniendo sus apuntes, porque también vamos a llegar a un punto histórico que, o sea, les va a volar la cabeza. Y para eso, o sea, yo tuve que traer o sea, se me olvidó mi vitilibreta. Mi vitilibreta, entonces agarré mi libreta de cocina. Cosilibreta. La cosilibreta. Entonces ahí pues tuve que apuntar, es que es todo un enredo, o sea, yo cuando lo anoté dije, ¡oh! Son primos. ¡Ey, spoiler! ¡Alerta spoiler! Entonces sí, también para que vayan haciendo sus apuntes. Eran norteños. Porque está un poquito enredado, pero sí. Bueno, comenzaremos con el libro. ¿Cómo se llama su libro, Lijun? Ah, sí. Bueno, recuerdan que en el episodio pasado, es que ustedes no saben, pero en el episodio, en el primer episodio de Mujeres Icónicas, que era el de Cleopatra, justo en ese nos inspiramos. Bueno, no nos inspiramos, más bien estaba basado en un libro que era el de Cleopatra. Así es. Literalmente de la editorial. Hay que subirlo. Si mal no recuerdo. Hay que subirlo para que lo guachen. Igual este. Ah, sí, cierto, en una publicación. Sí. Sí. Y por si tenían dudas, efectivamente sí lo redacté en formato APA. Obvio. Entonces ahí en la descripción pueden encontrar el link en formato APA, así que... Séptima edición. Igual así que no hubo plagio. Y en esta ocasión, justo vamos a retomar un libro, no es el de Cleopatra, pero hay un libro que es mi favorito, o sea, es que esta autora, no lo saben, hermanos, pero hace unos libros muy brutales de justamente de mujeres icónicas. Aquí. Y yo necesito comprar el resto. Hay que mencionarlo. Es que hay uno que tiene, o sea, mujeres icónicas, y entre esas mujeres sale Coco Chanel, creo que sale Lady Di, si mal no recuerdo, sale la esposa de Kennedy, o sea, salen varias. Todas las mujeres que vamos a hablar esta sección, la gran mayoría va a salir de ahí. Literalmente. Y sí. Entonces, en este caso, el libro que tengo en mis manos se llama Reinas Malditas. Rayos, creo que esa palabra no se podía decir. Se llama Reines Malditas. ¿De quién? De Cristina Moraco. Así de, nuestro índice lo mencionó después de que les dijimos el índice metafórico no explícito. Chambres. Bueno, pues ya ni modo. Bueno, pero así se llama, pues ¿qué les puedo decir? Y literalmente es un best seller.
Es que está buenísimo. Es de Cristina Morató y justo es de la editorial de Bolsillo. Y encontramos aquí a la emperatriz Sisi, María Antonieta, Eugenia de Montijo, Alejandra Romanov y otras reinas más. Entonces, ya saben, en la descripción les vamos a dejar el formato APA, 7ª edición, de toda la información, y les dejaremos el link para que watchen este libro. Y para que no nos digan, no, es que eso es plagio. Es que la información que trae está brutal. Sí. O sea, literalmente trae toda la vida de Alejandra Romanov. Y es como de... Pero, dijo Alejandra, no Anastasia. Exacto. ¿Se equivocó? No. Es que, o sea, hay un punto que justamente tiene que ver con un país y su monarquía. Pero, o sea, para poder llegar a ese punto necesito mencionar a Alejandra Romanov. Y ustedes dirán, ¿quién es? Pues la mamá de Anastasia, simple y sencillo. Vayan haciendo su árbol genealógico. Sí. Es que sí. Entonces, ahí les paso el dato. Básicamente, Alejandra Romanov, o sea, hagan de cuenta que Cleopatra fue la última faraona de Egipto. Entonces, en este caso, Alejandra Romanov es la última zarina de Rusia. ¿Qué es una zarina? La zarina, hagan de cuenta, un zar y una zarina es el equivalente a un emperador, una emperatriz, un rey o una reina. Aquí, en este caso, a la mujer se le dice zarina y al hombre se le dice zar. Por ejemplo, con los emperadores, el hombre es emperador, la mujer es emperatriz. En el caso de Austria, y no sé si había otros países, al emperador se le decía... ¿Cómo se le decía? Problemas técnicos. Pero bueno, Kaiser. Y la emperatriz es Kaiserina. Y de ahí, pues ya rey, reina. Otras monarquías, rey, reina. Presidente, presidenta. Exacto. Entonces, en este caso, ella vendría siendo zarina. Que originalmente era princesa. Pero de la princesa ya ascendió a zarina, ¿no? Ajá. Ella nació el 6 de junio de 1872 en Alemania. Ella es de Alemania. Igual en este mes. 6 de junio, o sea, 6 del 6. Exacto. Y fue bautizada con el nombre de las 5 hijas de su abuela. Ahí empezamos con los datos históricos. Su abuela era la reina Victoria, reina Victoria de Inglaterra. De Inglaterra. Nació en Alemania, pero su abuela era de Inglaterra. Sí, es que hay todo un... Vayan haciendo su árbol genealógico, hijos. Y el nombre completo de Alejandra Romanov era Victoria Alicia Elena Luisa Beatriz. La bestia. Alejandra de His. ¿Y faltó? De His, porque ese es su apellido. Literalmente todo el mundo le decía Alex de His. Para no decir Alejandra, pues le decían la Alex. La Alex de His. Pero ya en Rusia, pues todo el mundo la conocía como Alejandra Romanov. Con el apellido de zar. Romanov. Exacto. Entonces de ahí nos vamos a brincar un poquito a la historia. Si quieren saber un poco más de la historia de Alex de His, les recomendamos leer este libro principalmente. Sí, es que está muy bueno. Nos vamos a brincar a lo bueno. A lo fuerte. Ahora sí, ya. Saquen su índice. Un contexto. Llegó un momento en el que ella pues conoce al zar. Y digamos que llegó un punto en el que ellos empezaron a conocer y hubo cartas de por medio. Romántico. Porque literalmente, chequen, lo voy a citar. Nicolás escribió en un diario a finales de 1891. Mi sueño es casarme algún día con Alex. La amo desde hace mucho tiempo. Alex también había decidido casarse por amor. Y así se lo dijo a su abuela, la reina Victoria, que a pesar de ello le seguía buscando pretendientes porque despreciaba a los Romanov. Los consideraba moralmente, esa palabra no la puedo decir, falsos y arrogantes. Censura, falsos, arrogantes. Eran como los Romeo y Julieta, casi. Exacto. Es que les digo que esta historia está como medio rara. Pero básicamente hagan de cuenta que la reina Victoria como que no le gustaba el zar. Ya le hacía el fuchi.
Exacto, pero no solamente al zar, sino a la dinastía como tal, a la familia Romanov. Entonces, o sea, ellos vivían enamorados, pero la abuela se oponía, entonces dijo, no, mi ciela, con él no. Pero ellos se querían casar. Y que lo logran. Y que se casan. Y que se casan. Por algo estamos aquí hoy en día. Exactamente. Hablando de esto. Y entonces llega un punto en el que se casan y todo, y empiezan a nacer sus hijos. El primero que nace es la duquesa Olga. Y durante los 7 primeros años de su matrimonio empezaron a dar a luz a las 4 hijas de golpe. Una tras otra. Que fue, bueno, Olga, que ya la conocemos. De ahí siguió Tatiana, que nació en 1897, María en 1899 y Anastasia en 1901. Nuestra estrella del día de hoy. Básicamente, hasta ahorita, Anastasia es la chiquita. Hasta ahorita. Hasta ahorita. Pero, aquí hay un punto, y es que el zar Nicolás II, que es el papá de Anastasia, esposo de la Alix de His, justamente él tenía una preocupación por el trono porque, contexto, a él nunca lo educaron para ser un zar. ¿Tenía hermanos? Qué chistoso, ¿no? Porque terminó siendo el zar y no sabía cómo ser el zar. Entonces, justo a Alejandra Romanov, sus tíos, al pertenecer a una familia de monarquía, digamos que la instruyeron para que pudiera entrar en el trono y poder adaptarse a, cosa que, por ejemplo, a Sisi pues no le pasó, porque originalmente su esposa, spoiler, iba a ser su hermana, no ella. Entonces acá fue al revés. Así sí no tenía la preparación la tenía su hermana. Pero aquí en este caso ella sí la prepararon, al esposo no. O sea, al que tenía que comandar las tropas no sabía cómo. La que tenía que chambear era Alix entonces. Exactamente, y justamente fue lo que pasó, y por eso también hubo muchos conflictos de por medio, porque él no sabía cómo. Entonces lo que a él le preocupaba, uno era eso, y dos era la sucesión al trono. ¿Por qué? Porque la primera, obviamente cuando se es un rey o un emperador, lo ideal en esos tiempos era que el primer bebé que se tuviera fuera hombre, que era el heredero legítimo al trono. En el caso de él nació Olga. Entonces, fue felicidad porque dijeron, la primera, vivida, no sé. El problema empezó cuando nació la segunda, que fue Tatiana, porque ahí sí dijeron, ahora sí cae el niño, que les cae la niña. Y de ahí se fueron al tercer intento y nació María. Se fueron con el cuarto y nació Anastasia. Entonces yo creo que ellos dijeron, la última es la vencida. La quinta es la vencida. ¿Y sí? Y ahí sí ya les tocó. Pero... no todo es color de rosa. Exactamente, porque bueno, a pesar de que la mayoría eran, las 4 eran niñas, las 4 primeras, aún así las llamaban nuestros pequeños trébol de 4 hojas. O sea, aún así estaban felices de poderlas tener, pero hasta incluso la reina Victoria cuando nació, cuando nació Anastasia, digamos que no le hizo mucha gracia a la reina Victoria. Entonces justo les mandó una carta, cito, que decía, lamento mucho la llegada de una tercera hija para Rusia. Sé que un heredero sería mejor que una niña. No manches. O sea, así como de sí, todo bien, pero no. Pero un niño sería mejor. Así de, no. Entonces, acá, para cuando nació Anastasia, justo la zarina todavía no tenía popularidad en Rusia. Ya estaba ahí, pero todavía no tenían esa popularidad. Y después de 3 hijas. Exactamente. Y la relación de su suegra con su suegra, digamos que no era la más linda. Ya saben, típica de suegras. Sí. A ella le tocó la mala. Entonces, justo también tenía muchos problemas de salud, que también es un punto aquí fuerte para casi el desenlace de la historia.
porque padecía de fuertes jaquecas, de ciática, Y todos, uy, sí soy. y debilidad en las piernas, lo cual atribuyó a que ella se mantuviera muy alejada de la vida pública, que también fue algo que fue muy presente en toda la familia Romanov en general, que no eran muy allegados al pueblo. O sea, sí se llegaban a preocupar, pero no eran muy allegados, como que todo el tiempo vivían como en su casa, propio mundo. En su propio mundo. Y eso fue lo que aludió a que los asociaran tanto con magia oscura, con el misterio, ¿no? Exactamente. Que los sintieran muy, muy alejados de la realidad. Ahora, sumada a las enfermedades de Alejandra, cuando nació María, que es la tercera, casi muere. Casi se desvive ella. Nuestro índice metafórico no explícito. Casi se desvive ella y la bebé. Ay, chis. O sea, sí estuvo fuerte. O sea, hasta acá estaba así. Pero hasta este punto de la historia, ellos solamente eran Nicolás y Alejandra Romanov, pero no eran el zar y la zarina. Oh. Incluso después de que ya tenían familia y todo. Exactamente. Cuando ellos ascienden al trono de Rusia fue el 26 de mayo de 1896. Oh. Eso fue... No, ya tenían a Olga y ya tenían a Tatiana, porque María nació en 1899. Okay. Ellos toman el trono en 1896, lo tomaron antes. 3 años antes. Cuando ya eran el zar y la zarina, ya a partir de ahí ya nació María, Anastasia y el pilón. Y el pobrecito. Pilón, y el querido Alexei, exactamente. Ay, es que Alexei, no manches. Sí. Justo... Cito, Nicolás se sentó en el trono del zar Alexei I, una pieza del siglo XVII incrustada en 879 diamantes. A su lado Alejandra hizo lo mismo en el trono de marfil de Iván el Grande. Tras la misa fueron entregados al zar los símbolos reales, que es el orbe, el cetro y la cadena de la Orden de San Andrés. Recuerden que justo también a Cleopatra les habíamos desglosado como los puntos que ella tenía. Ajá, sí, la razón por la cual tenía todo lo de su vestimenta, ¿no? Exacto. Que representaba. Entonces aquí ellos también tenían su orbe, su cetro, y acá ellos, al ser de una religión, no eran católicos, eran ortodoxos. Entonces acá la cadena que ellos tenían era de la Orden de San Andrés. Y así ya fue como se le entregó el nombre de Nicolás II, el legítimo y único emperador y autócrata de todas las Rusias. Sí, todo ese nombre. O sea, es como un nombre de María de todos los ángeles, de la Inmaculada Concepción y las Sagradas Escrituras de shalala, shalala, shalala. Bueno, así él, Nicolás II, el legítimo, único emperador y autócrata de todas las Rusias. Algo sencillito. 2. Bien humilde. Exactamente. Entonces, a partir de ahí es que ellos ya toman el trono, pero ya fue hasta 1896. Okay. O sea, no fue luego que se casaron. Aquí, desde acá empezaron los problemas. Los grandes y majestuosos la tragedia. A partir de su coronación, hicieron un banquete en el que fueron 7,000 invitados. ¡Hala! Y justo se ofrecieron 4 días seguidos festín al pueblo, o sea, un mega festín para celebrar. Pero, ya saben, la gente chismosa, nunca falta. Entonces empezaron a generar el hate, los rumores de que los empezaron a cancelar. Nos empezaron a cancelar porque justo se empezó a circular que la comida y los regalos, porque también al pueblo les estaban dando regalos, que supuestamente tanto los regalos como la comida no iban a alcanzar para todos. Entonces, para eso fue como de, ¿cómo que no me va a tocar? Entonces, pues todo el mundo se empieza a armar alboroto, y gracias a ese alboroto, ¿recuerdan? Para los que les gusta el K-pop y los K-dramas, no sé si recuerdan un suceso que sucedió en Itaewon. ¿Itaewon Class? No. El Itaewon, sí. El Itaewon. El Itaewon que nos tiene aquí traumaditos todavía.
Exactamente. Bueno, algo similar pasó. No juegues. No. Ah. Sí, entonces, por eso les digo que desde acá empiezan los conflictos. Y yo, oh. La policía. La policía, no. Y gracias a eso, o sea, en minutos, amigos, o sea, no fue en una hora ni en media hora, no, fue en una cuestión de minutos. Cerca de 1,500 personas se desvivieron. Ajá. Aplastadas. Apachurradas. Así. Por toda la gente que ahí se puso toda loca. Entonces, la noticia obviamente llega a los Ares y justo recibieron asientos de... no pusimos esa palabra ahí. ¿Cuál? De lesionados. De lesionados. Sí, lesionados. A los hospitales. Y entonces lo que hace el zar Nicolás es que... o sea, eso fue en el primer día de los 4 días seguidos. Entonces los otros 3 días el zar los canceló. Porque dijo, o sea, pues no. ¿Cómo? En pocas palabras, imagínense que están en un concierto así de Lady Gaga, pero les tocó en sección general. Eso es lo que sucedió. Entonces, pues obviamente se cancelan los restos de los festejos que se tenían previstos y se fueron a una iglesia para rezar por los que se desvivieron y por los que estaban lesionados. Entonces, aunque el matrimonio imperial compensó económicamente a las familias de los desvividos. No manches, o sea, en su fiestecita. Ajá, o sea, el pueblo pues no se quedó así como que muy contento, que digamos. Entonces, en su pachanga, imagínense. Sí. Y es que, o sea, miren, de nueva cuenta, el reinado de ellos dos fue muy hogareño. O sea, casi siempre estaban en casa. Entonces, como que lo que llegaba a pasar en la nación, como que no lo tenían tan presente. Y por ejemplo, cuando al zar, al no tener esa preparación, le querían decir, oye, es que queremos ver qué pasó con el pavimentado de las calles. Pues ya hay unos pinches baches aquí en la avenida. Ándale. Entonces, en lugar de que dijera, sí, mira, vamos a agarrar presupuesto de no sé dónde y tú pavimentale. No, lo que él hacía era huir. Así de, ahorita vengo, voy al baño, se esconde. Sí, procede a esconderse, literalmente. O sea, para la cuestión de la toma de decisiones de la nación, huía, porque no tenía esa preparación. Entonces ahí es donde entraba Alejandra, porque ella al tener una preparación, digamos que no tuvo una preparación súper buena, a diferencia de una mujer que está instruida, que casi desde que nació la prepararon para... O sea, sí la instruyeron, pero no tanto. Entonces tenía conocimientos, pero no siempre eran certeros. Entonces lo que ella hacía era lo que Rasputín hizo después. Ahorita pasamos a ese punto. Hagan de cuenta que ustedes son Alix y su compa en la universidad es el Nicolás. Y el Nicolás no tiene idea de qué pedo va a haber en el semestre. Y ustedes nada más estudiaron como un tema. Pero de primer semestre y están en cuarto, ¿cómo le van a hacer? Casi. Exactamente, así era. Se van a buscar un tutor y aquí viene nuestro tutor. Exacto. Entonces, hasta el día de las desvivisiones de la familia Romanov, ellos siempre pensaron que los rusos los amaban por el simple y sencillo hecho de que ellos eran la familia imperial. Y en parte tenían razón y en parte no. Porque, o sea, había gente que a pesar de todo les eran fieles y siempre estaban ahí presentes. Aunque no tomaron muy buenas decisiones, que digamos. O sea, había gente que sí los apoyaba, pero no era todo el pueblo. O sea, era yo creo que 1/4 parte sobre 3/4 partes que les daban hate todos los días. No manches. O sea, sí. Entonces, por ejemplo, en justo por esa ideología de que, nada más porque somos los Ares, ya toda Rusia nos adora. Y en una ocasión, Alejandra le manda una carta a la reina Victoria, su abuela, y cito, le puso: Rusia no es Inglaterra, aquí no es necesario realizar grandes esfuerzos para conquistar el afecto popular. Grave error, amigos. No tomen ese consejo. No. Y justo también al zar Nicolás le toca una Rusia atrasada.
muy atrasada, o sea, para ser inicios del siglo XX, a diferencia de toda Europa, perdón, Rusia estaba súper atrasada en todos los sentidos, sobre todo en el tema social también. Social, político, arquitectónico. Y en ese entonces, pues los dueños de toda Rusia eran tanto la familia imperial, los militares y los sacerdotes. Ah, ok. O sea, ya saben que los sacerdotes pues siempre andan presentes en una monarquía. Y muchas veces, a veces, de vez en cuando, ellos incluso pueden llegar a estar un poco más arriba del monarca, cosa que en teoría no debería de ser. No debería, pero sucede. Pero sucede. Y aquí también se infiltran los militares. Y justo hay una fotografía muy histórica, muy icónica de ellos dos, que se toma el 4 de febrero de 1903. Cito, posan solemnes luciendo faustuosos trajes antiguos rusos. El vestido de Alejandra era de brocado de oro adornado con esmeraldas y perlas. Alrededor del cuello lucía un collar realizado por Fabergé, no sé si lo estoy pronunciando bien, especialmente para esa fiesta, en cuyo centro destacaba un zafiro de 159 quilates. ¡Hala! O sea, hagan sus conversiones económicamente, o sea, monetariamente, porque chequen. Tenía brocado de oro, tenía esmeraldas, tenía perlas y tenía un zafiro de 159 quilates. Y nada más el collarcito, ¿eh? Imagínate toda la pieza. O sea, ubican a esta chica Ambani cuando se presentó en la Met Gala, el tremendo collarzote que llevaba. Algo más o menos así. Ahí échenle. Más o menos así. Y si no, investíguenlo. Ajá. O sea, y solamente era el outfit de ella. O sea, aquí en el libro pues no se especifica cómo iba vestido él, pero tenemos acá la imagen. Ah, sí, acá está la imagen. Y similar. Pues el outfit es similar, ¿eh? Sí. Y aparte, o sea, a él no se le ven tantas joyas, pero sí es similar. Sí está imponente. Y además, si notamos, ahí es el trono que describiste hace rato, ¿no? Exactamente. O sea, ese trono también, ¿a cuánto devolvió? Y acá, o sea, en el libro solamente se especifica el vestido, el traje ruso, pero no se especifica la corona. O sea, Alejandra o sea, ambos en la foto traen puesta una corona cada quien. Entonces, o sea, saquen cuentas solamente de cómo iban vestidos. Y en ese momento, en ese preciso momento de la foto, en las calles estaban los obreros de las fábricas desviviéndose de frío, no manches, y desviviéndose de hambre también. O sea, y todo el pueblo estaba así, la mayor parte del pueblo estaba así, a menos que pertenecieras a la aristocracia de Rusia, pero mientras, o sea, habría frío y hambre, y sobre todo en esas épocas. Tiempos muy difíciles. Sí. Y ahora de ahí, de nueva cuenta, esta fotografía se toma el 4 de febrero de 1903. Para el siguiente año, Alejandra, a sus 32 añitos de edad, porque para esto estaban en sus 30 los dos. ¡Hala! O sea, actualmente, en teoría, a los 30, como que tienes un poquito más de conciencia de lo que realizas. En teoría. En teoría. Pues en este caso no. No. Andamos de dudosa procedencia. Para el año siguiente, a sus 32 años, ya da luz a por fin el heredero al trono legítimo, que justamente nace en el palacio de Peterhof. Y ahí nace Su Alteza Imperial Alexei. Espérenme, porque si me trabo es porque el nombre está medio raro. Bueno, Nikolaevich. Benisavich. No me trabé. Nikolaevich. Alexei Nikolaevich. Así se llama. Su Alteza Imperial Alexei Nikolaevich. Aplausito. Exactamente. En honor al zar favorito de Nicolás, que es Alexei I, que recordemos que o sea, fue tan favorito su zar que se sentó en su trono. Y a su hijo lo llamó igual. O sea, es como si le pusieras a tu hijo Ronaldo. Ándale, exactamente. Le pone Pesito Pluma. Pesito Pluma Pérez.
No. Algo así. Pero meses después de que nace el pequeño Alexei, justo sufre, ay, esta palabra tampoco la convertimos. Bueno, sufre de una enfermedad. No de una enfermedad, sino sufre de una situación en la que de su ombligo salía mucha mermelada. Fluido sanguíneo. Fluido sanguíneo. Sí, es que él tenía una condición muy difícil. Exactamente. En cuanto a salud física. Exacto. Entonces, pues obviamente, pero para esto, lo que el zar no sabía, y lo que nadie sabía, pero Alejandra sí, es que esta condición no era nueva para ella, porque anteriormente hay uno de sus hermanos que lo llamaban Friti, uno de los chiquitos. Así lo pone. Friti. Y justamente él padeció y se desvivió por la misma enfermedad. Por la misma enfermedad, justamente. No fue tanto por la enfermedad, sino porque tuvo un accidente. Pero la enfermedad lo arruinó. Bueno, no le ayudó a que mejorara, ¿no? Exactamente. La enfermedad que ellos tienen, que aquí el pequeño zar tenía, era la hemofilia. Que la hemofilia es un trastorno que provoca que la sangre no coagule bien. Le dijo otra palabra. Era la mermelada. Ay, mamá. Bueno, imagínense que está en pelea por un heredero al trono. De repente, por fin ya tienen a su varón Jay y le sale todo enfermito. Literalmente. O sea, es que chequen, la hemofilia, con cualquier accidente que tengas, por ejemplo, ¿han visto a los diabéticos? Que cuando se tienen un pequeño golpeo, luego se cuando se pueden abrir aquí una rajadita en la piel y le sale mucha mermelada, ¿no? Ándale. Pero realmente no es porque tenga mucha presión ahí en esa parte, sino porque sus tejidos, no funcionan de la mejor manera. Pero aquí la diferencia es que al contrario, su mermelada no coagula bien. Exactamente. Esa mermelada, en lugar de ser un poquito más grumosa, es muy líquida. Así. Entonces sale con mucha facilidad y es más fácil que se desviva con un pequeño golpe, roce, herida. Exactamente. Nos brincamos al año siguiente, en el mes de febrero de 1905. Cerca de 200,000 trabajadores se manifestaron frente a las puertas del Palacio de Invierno para reclamar al zar mejores condiciones laborales. O sea, si nos damos cuenta desde la fotografía, justamente empezó la situación con los obreros y con el pueblo en general, de que hacía mucho frío, tenía mucha hambre y pues nadie los ayudaba. Y llegó un punto, es que el mayor peso lo tienen los obreros. Entonces, justo para ese mes, y creo que dijo febrero, y no era febrero, era enero. Enero de 1905. Justo dicen, oigan, ya no manchen, o sea, no, véanos. Pues ya había pasado un año de todo eso, todo eso que estaban viviendo, ¿no? Ya estaban hartos. Entonces, pues obviamente van y hacen ahí una manifestación, pero chéquense, o sea, a pesar de todo, la manifestación era pacífica. No era así que dijeran, ¡ay, vamos a ir! Y quemar el palacio. Ajá, no. O sea, iban de manera pacífica. Pero desafortunadamente, el zar no estaba en ese momento en el Palacio de Invierno. No manches. Pero quien estaba era su tío Vladimir. No es Vladimir de ahorita. No, Vladimir. Coinciden en nombre. Y su tío se le ocurrió la magnífica idea de abrir fuego contra la multitud. Contra los manifestantes. Exactamente. Que iban pacíficamente, no manches. Y el zar, pues en ese momento no sabía. Y el pueblo tampoco sabía que él no estaba. O sea, ni él sabía, ni ellos sabían. Es que con eso de que casi no salía al pueblo para siquiera decir, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Pues no sabían en qué momento salía o si estaba en casa. Exactamente. Por eso es que era tan enigmático. Un poco muy despegado del pueblo en esa parte. Entonces, a partir de aquí, empieza a entrar, a escabullirse el magnífico villano de esta historia.
Oh. Justamente hay una palabra que se llama starens, que es como el concepto o el nombre que se le da a unos monjes que solían hacer peregrinaciones religiosas. Okay. Básicamente como Jesús, algo así. Yo pensé en los testigos de Jehová. También, sí, más o menos por ahí. Y justo a principios de noviembre de 1905, o sea, seguimos igual, 1905, pero el conflicto de la... Serán 11 meses después de la manifestación. Exactamente. Justamente hay una duquesa que estaba dentro de la corte, por así decirlo, de la zarina, que se llama Militza. Y ella es la que le presenta a un campesino, un pueblerino, un pobrecito, que se llamaba Gregory Rasputin. Oh, no. Oh, no. Oh, no. ¿A quién se lo presenta? A la zarina. Y literalmente el zar Nicolás, o sea, recordemos que el zar tiene su diario. Entonces le puso algo así como, querido diario, cito, hemos conocido a un hombre de Dios. Chéquense. Gregory, de la provincia de Tobolsk. Pero chequen cómo lo nombra. Un hombre de Dios. Como dices, alguien que va profesando la religión. Exacto. Y es que este cuate contaba con o sea, su barrio lo respaldaba. Y su barrio era la iglesia de San Petersburgo. Ojo. Y todo el mundo lo respaldaba. Entonces era como de, este cuate es bueno. Y no era tan bueno. Más adelante veremos que más bien no. Acá, cito, es un campesino, un hombre de pueblo, vuestras majestades harán bien en escucharlo, pues a través de su persona habla la voz del pueblo ruso. Conozco sus pecados, que son muchos y la mayoría de ellos repulsivos, pero en él mora una ansia tan profunda de arrepentimiento y una confianza tan implícita en la compasión divina que yo me atrevería a garantizar su salvación eterna. Cada vez que se arrepiente se le ve puro como un niño lavado en las aguas del bautismo. Es evidente que Dios ha decidido que él sea uno de sus elegidos. Creo que se equivocó el Nicolás. Sí. Acá en la descripción o en el texto que él manda a los zares, es que no dije de quién estoy hablando. Hay una persona de la iglesia de San Petersburgo que se llama Teófanes, que él es el que también recomendó a la pareja imperial, o sea, no nada más fue la amiga, ¿no? La duquesa, sino que también fue él de recomendarlo. Pero dentro de su carta de recomendación pone, conozco sus pecados, que son muchos y la mayoría de ellos son muy repulsivos. ¿A qué se refiere con eso? Rasputín. Y aquí es donde también entra en conflicto, sobre todo en la actualidad y los estándares de belleza que están marcados. Y no solo me refiero a Corea del Sur. O sea, me refiero a... En general, todo el mundo. O sea, si ustedes ven una fotografía de Rasputín, yo me pregunto, ¿de dónde le encuentran lo guapo? Es que, o sea, era un hombre que no se bañaba, que no se peinaba, que tenía... Bueno, el cabello largo, bueno... Eso es hot. O sea, tenía cabello y larga barba. O sea, dices, pues cabello y larga barba. Mientras la tenga cuidada, no, amigos, él no la tenía cuidada. No se bañaba. La realeza casi no se bañaba, ¿no? Para ese entonces ya se empezaban a bañar. Entonces o sea, él se quedó lo muy de atrasado. No bañarse, nos estaríamos yendo para el medievo. Esto ya no es el medievo. Ya es principios del siglo XX. Se quedó con las ideas de entonces. Sí. Sí. Entonces, pues no se bañaban, estaba apestoso, todo frío, no se cambiaba. Y tenía unos impulsos, esa palabra tampoco la pusimos. ¿Cómo lo decimos? Explosivos, de por allá bajito. Sí. Muy fuertes. Indebidos, exactamente, muy fuertes. Sí. Entonces, pues miren, justo acá lo ponen en el libro. ¿Dónde está? En el caso de este misterioso campesino, se sabía que estaba casado
que tenía 3 hijos y mantenía un hogar en Siberia. Tampoco había dejado de lado los placeres relacionados con las mujeres y su apetito indeseado, insaciable. Insaciable, un apetito... Un apetito anatómico. Biológicamente... Reproductivo, insensible, insaciable también. Entonces, pues, o sea... Y mira, eso que era un monje, ¿no? Y era un monje, exactamente. Entonces, o sea, por ejemplo, yo sé en la religión católica que, por ejemplo, las monjas sí se pueden llegar a casar, pero siempre cuando tengan como permisos específicos y todo el rollo, y lo mismo pasa con los padres. Pero es que este cuate era otro rollo, o sea... Sí, porque, o sea, ya tenía su vida, se supone que bien, ¿no? Y, o sea, a pesar de todo lo perdonaban. Y, o sea, las mujeres lo seguían. O sea, ellos, era como hagan de cuenta, mujeres, las que nos escuchan, las heteros, que están en un cuarto y de repente empieza a entrar Brad Pitt, Johnny Depp, Leonardo DiCaprio, pero en su época Keanu también, pero de sus épocas que eran los 80s. Sí, no ahorita. Hagan de cuenta que regresaron a los 80s, están en un cuarto chiquito y empiezan a desfilar entre ellos y dices, madre. Bueno, entonces ahora conviertan a que en lugar de ellos era Rasputín. Era la misma sensación. O sea, en ese entonces era como ver al papucho de Guns N' Roses en sus 80s. O sea... No, hombre. Estaba muy feo el asunto. Estaban muy ciegas. Sí. Imagínense, si esa era la belleza, si era el canon masculino en la belleza, ¿cómo deben de estar los otros? ¿Cómo estaban los otros? O sea, no, qué feo caso. Y a pesar de eso, o sea, si vemos la imagen del zar... El zar sí está guapillo. O sea, feo no está. O sea, comparado con Rasputín. No. Tiene cara... Está bien. Está gracioso. Está pasable, o sea... Sí. Si tuvieras, sí te casas con él. ¿Sí? Si tuvieras, ¿qué? Sí. Y Rasputín no. Ese nada que ver. No le cabe al Illón en la cabeza. No, de verdad que no. Entonces, Rasputín entra a la historia en 1905. Para 1910, que para los mexicanos sabemos que es la oposición mexicana, ya el impacto que tenía ahí con los zares ya estaba potente, ya estaba fuerte. Entonces, para 1912, o sea, ya era el protegido de los zares. O sea, era de no me lo toquen porque con él no, con el niño no. Exactamente. Entonces, para ese entonces, 1912, el querido Alexei, que se les cae. Madres. Sí. Que se les cae y pues ahí van corriendo con el querido Rasputín. Y le envían un telegrama y le ponen... Él respondió, y voy a citar, hay muchas citas en este episodio, pero miren, extraemos la información de primera mano. Dice, Dios ha visto tus lágrimas y ha oído tus plegarias. Deja atrás tu sufrimiento, tu hijo vivirá. El pequeño no va a desvivirse. No permitas que los médicos lo molesten demasiado. O sea, no dejó que los médicos interactuaran con el niño para poderlo salvar. Pero a pesar de todo, que vive, que se recupera. Por la gracia divina. Y entonces, pues la zarina lo atribuye a que fue Rasputín, que desde... O sea, yo creo que pensó, por Bluetooth va a mandar sus plegarias para que le caigan al niño. Es que tuvo fe. Ándale. Tuvo fe. O sea, fue más que nada una mera coincidencia. Pero en esos entonces y con la gran influencia que tenía Rasputín en la familia real, pues obviamente iba a decir, sí, fue gracias a él. Fue gracias a él, entonces pues también por eso ahí estaba. Para 1913 ya se cumplían 300 años del reinado de la dinastía Romanov en Rusia.
O sea, chéquense 300 años, o sea, no es cualquier cosita. Y eso fue el último. Desafortunadamente. Para el 28 de junio de 1914 estalla el primer conflicto mundial. Ajá, el primer conflicto mundial. Sí, lo dije bien. Entonces, pues obviamente va a haber una terrible desgracia en las 3 dinastías más importantes de Europa, que eran los Habsburgo, los... espérenme, es que va a costar trabajo. Los Hohenzollern. Ajá. Y los Romanov. Entonces, para el 2 de agosto de 1914, del 28 de junio nos brincamos al 2 de agosto. Seguimos en del junio. Mismo año. El zar le declara ¿el conflicto? El conflicto, exactamente, a Alemania desde el Palacio de Invierno en San Petersburgo. Entonces, ahí es donde empieza el relajo. Pero a pesar de eso, muchos rusos, pues, se arrodillaron, se entusiasmaron ante los zares, y porque dijeron, declaró el conflicto. Entonces dijeron, entonces sí vamos bien, no está tan perdido. Y nosotros así como de, no, creo que no. Pero a pesar de todo, o sea, dentro de su poca conciencia que tenía Rasputín, o sea, estuvo en desacuerdo con la guerra. Dices, caray. Sospechoso. Sí, y justo le mandó una advertencia al zar. O sea, pero no fue como una recomendación, no, le advirtió. O sea, a ver, Nicolás, ¿qué estás haciendo? A ver, papi, así no va. Y justo cito que papá no planeó una guerra, porque con la guerra llegará el fin de Rusia y de ustedes mismos, y perderán hasta el último hombre. O sea, ese brother sabía cosas. Me recuerda, así como lo describes y todo lo malo, pareciera que es Bruno de Encanto. Sí. Igual, así barbudo, greña larga, no se bañaba. Vivía con las ratas. Imagínense que es él. ¿Qué es Bruno? Es Bruno. No sé. De Bruno, no. Y pues la Alejandra que cae. Otra vez. Entonces, pues ahí va la comadre. En el encanto del Rasputín también. Dice que encanto. Pero justo... Voy a citar, Alejandra creyó que la responsabilidad de la guerra recaía sobre Alemania y ella nunca había simpatizado junto con hacia su primo el Kaiser, que estaba en ese momento. Y eso que ella es de Alemania. Era de Alemania y no simpatizaba. Pero el pueblo de Rusia lo que pensó es, pues como ella es Alemania, ella es alemana, perdón, lo va a proteger. O sea, lo va a proteger y va a estar de acuerdo con los alemanes. Cosa que no era así. O sea, ni ellos preguntaron ni ella dijo. Entonces, pues desde ahí todo mal. La mala comunicación, amigos. Exactamente. Entonces, pues ahí es cuando arrestan. Empiezan a reclamar el arresto domiciliario de ellos, la abdicación del zar y la desvivisión de Rasputín. Hola. Incluso al Rasputín se lo iban a echar. Sí, y justo el Rasputín le vuelve a mandar otra carta a la zarina, y la voy a citar. Recuerde que no la necesito ni a usted ni al emperador. Si me abandonan a mis enemigos, no me preocuparé. Puedo encargarme de ellos bastante bien. Los mismísimos aliados del de abajo. ¿El de abajo? Del de abajo. No pueden hacerme nada. Pero ni el emperador ni usted pueden prescindir de mí. Si no estoy yo para protegerlos, a su hijo va a pasarle algo mal. O sea que se sentía... intocable, impotente, la última Coca-Cola del desierto. Ay, bien divo ese güey. Mi abuelita dice, cagado por los dioses. Pues sí se sentía, y sí parecía. Sí. Literal. Pues no sé si por los dioses, pero sí. Cagado sí está. Sí, entonces pues ahí va entonces y lo van a perdonar otra vez. Pero hay un punto en el que pues como el pueblo y la corte se empieza a dar cuenta de que pues nomás no le hace nada aquí al querido Rasputín, entonces el príncipe Félix, el gran duque Dmitri Romanov
Dmitri, pero Romanov, que es el primo del zar, y una integrante de la Duma, y ustedes dirán, ¿y la Duma qué es? Bueno, digamos que la Duma es el primer parlamento ruso. Ya. Que básicamente es el consejo. La primera pérdida al trono que tiene el zar. Porque entonces ya no nada más es de las decisiones, sino que ahora también el pueblo, porque básicamente el parlamento es la voz del pueblo. Entonces, pues, justo un integrante de la Duma conspiran para eliminar aquí al querido... ¿Nicolás? No, al querido... Rasputín. Entonces, se cuenta en la leyenda que le dieron un vinito. ¿Por qué no? Un vinito. Sí. Y unos pancitos también para que no le caiga mal el vinito, pero estaban envenenados con... ¿Se podía decir esa palabra? No lo sé. Estaban adulterados. No podemos decir la sustancia, creo que no. Con una sustancia desvividora. Ándale. Pero no le hizo nada. O sea, él andaba ahí como si nada, comiendo y tomando. Creía Jason Statham. Y ahí dijeron, ¿cómo? Entonces, pues, con digamos, con... un objeto desvividor disparador. Ándale, pues causaron unas cuantas contusiones. Unas contusiones, sí. Y la desvivisión. Primero la contusión, así, Ándale, y ya después la desvivisión. Y pues obviamente cuando la zarina se entera, que se queda en shock. Dice, mi cuate ya se lo desvivía. Entonces ya no había ningún cuate que... Su bestie. Ya no tenía su bestie. Pero qué bueno, porque, o sea, qué mal bestie. Exacto, pero aquí el conflicto que ella tenía era, ¿quién me va a proteger acá a mi chamaco? Sí, porque, o sea, le estaba ahí aconsejando porque se metió mucho en la política del Rasputín. Como se le pegaba mucho a la Alex de Giza, ¿o de Giz? De Giz. Alex de Giz, pues prácticamente le decía, no, mira, tú pon aranceles. No, eso no es. Caray, eso no era. Y prácticamente le decía todo en cuestión de política, cómo tenía que hacerlo y qué no hacerlo, y también por eso se despegaron mucho del pueblo, ¿no? Entonces, además de lo de su hijo, ella llegó a un punto de que dependía demasiado de Rasputín y de su disque ayuda. Exactamente. Pero también no solamente tenían miedo por su hijo, sino también porque les dejó una advertencia. Y esa advertencia era, cito, si muero o me abandonas, perderás a tu hijo y tu trono en un plazo de 6 meses. O sea, les estaba echando ahí las malas vibras. Las malas vibes, exactamente. Manifestó. Y tras la desarción de la Guardia Imperial, el 16 de marzo de ese mismo año, Nicolás II supo que ya había perdido totalmente el poder. No. El power ya no lo tenía. Y el control del país. Entonces, pues, sin dudarlo, pues ya dijo, pues no, pues ya abdico, pues ya para qué, si ya ni me hacen caso, pues ya me voy. Y que se va. Pero a pesar de eso, la zarina pues lo apoyó. O sea, no estaba tan de acuerdo que digamos. El poder del amor. Exacto, pero dijo pues ni modo. Por lo menos se fueron todos juntos, ¿no? Como en familia. Sí. Y esta es la parte donde ahora sí ya viene... Ya viene lo fuerte, ahora sí ya viene lo potente. O sea, sí, esto ni siquiera era lo fuerte. Fue fuerte, imagínense. O sea, esto viene potente. Sí. Una vez que el zar abdica, luego entran bajo un arresto domiciliario. Tanto ellos como su esposa y sus hijos se quedan en una área del palacio vigilado bajo soldados opositores. Y justo para que le sufrieran más, los opositores que les cortan la luz y el agua. Como los del CP. Así nada más para que sufrieran. Miren, podemos simpatizar mucho con las desgracias de los romanos. Ándale. Y que les cortan la luz y el gas. La luz y el agua, perdón. El gas. Porque el gas en ese entonces no. El agua. El agua y la luz. Y para las primeras semanas de cautiverio, por lo menos se les permitía que salieran un ratito. Media hora. O sea, que de por sí andaban encerrados en su casa, como en pandemia, por ejemplo, y que luego les estén ahí restringiendo qué día salir y qué día no.
Ajá. Y nada más podían salir media hora, no más. No manches. Pero siempre escoltados, porque así, nada más porque sí, no podían salir. No existía la libertad. Pero a pesar de eso, el emperador y sus hijas tenían el chance de tener su huertito. O sea, eso. Para que se distrajeran con algo. Pero de nueva cuenta recordemos que la zarina tenía muchas aflicciones en su vida. Sí. Entonces, pues sumado a eso, pues no salía. Y como no salía, pues empezó a usar silla de ruedas aquí la comadre. No manches, tan joven. Recuerden que tenía ciática, entonces pues silla de ruedas, pues ya la empezó a usar. Ya no tenía su Amix, el Bruno, para que le ayudara con esos dolorcitos. Ándale. Entonces, el 3 de abril reciben la visita de Kerensky. ¿Quién es Kerensky? El ministro de Justicia del gobierno provisional y principal líder de los opositores de marzo. Ese es Kerensky. Y él hace una investigación que duró 18 días. Ojo, 18. En el que, pues obviamente apartaron al zar de la familia. ¿Y qué era lo que buscaba? Pues ver si Alejandra pues no había metido ahí su cucharota y causar una traición hacia el pueblo. Todavía le tenían ahí el ojo por lo de Alemania, ¿no? Entonces pues ya termina la investigación y acá el querido Kerensky pues dice, no, pues es inocente. Y es lo que le dice el zar, su esposa no miente. O sea, cito, su esposa no miente, así le dijeron. Y por primera vez, pero a pesar de que ya era inocente, pues como su esposo había abdicado y pues andaban allá en arresto domiciliario, por primera vez, o sea, después de mucho tiempo, por primera vez, se siente culpable por lo que le pasó ahí a su esposa. Después de tanta cosa fea que le pasó, por fin se siente culpable. Sí. Entonces, como de Alejandra, mira, Alex, te pasaste. No manches, así, date cuenta. Amiga, date cuenta, sí. A pesar de eso, y aquí empezamos a meter ahí un poquito más de historia, a estas alturas de su largo cautiverio, Alejandra y Nicolás ignoraban que en Londres, su primo, el rey Jorge V, anótenle ahí, Jorge V, se había lavado las manos y su gobierno les había negado el asilo. Ahorita les voy a dar más contexto de eso, espérense. Ahorita les voy a dar más contexto. O sea, ¿cómo? Porque los Romanov no contaban con el cariño de los británicos. Ahorita les explico tienen que ver los británicos. Es que espérense, llamero, ya, aguanten. Tras 6 meses de cautiverio, en 1917, reciben ahora sí la noticia de un traslado. Dicen, caray, ya. Pero de nueva cuenta, ellos lo que pensaban era que Inglaterra los iba a ayudar. Entonces dijeron, ya nos fuimos. Vámonos acá. Vámonos. Y no. No se fueron. O sea, sí se fueron. Pero no donde pensamos. Exactamente. Justo a principios de noviembre de 1917, Vladimir Lenin y los bolcheviques, ustedes dirán, ¿qué es un bolchevique? ¿Quiénes son? Lo dice el de Madagascar 3, ¿no? El tigre, se me fue el nombre. Dice, ¿qué bolchevique? Algo así. Bueno, pues los bolcheviques es que significa mayoritario en ruso. Fueron una facción dentro del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, liderado por Vladimir Lenin, que eventualmente se convirtió en el Partido Comunista de la Unión Soviética. Sí, básicamente era como el ejército de la oposición. Básicamente el término significa bolchevique, significa mayoría. O mayoritarios. Qué bolchevique. Ellos tenían una ideología marxista, o sea, básicamente el inicio del socialismo o comunismo. Es el comunismo. Del comunismo, exactamente. Entonces, los bolcheviques toman el poder de Rusia en 1917 para derrocar al gobierno provisional que estaba. ¿Y por qué provisional? Porque recordemos que el zar ya no estaba en el trono. Sí, dijo, ya no puedo más con esto.
Así de, lo siento, pero no acepto. Y se va. Y que se nos va. Esos son los bolcheviques. En 1917 de nueva cuenta toman el poder y derrocan al gobierno provisional que estaba, que era el de Kerensky, el de nuestro cuate el Kerensky, el que... Ni tan cuate. Ni tan cuate, que era el que andaba ahí investigando a Alejandra. Y ahora sí, el 16 de julio, tras un día tedioso y sofocante como los demás, se fueron a mimir. Todo relax, todo normal, se van a dormir. Y de repente, 3 horitas más tarde, que van y... Levántense, ya nos vamos. Órale. Ajá, que les tocan y dicen, ahora sí, agarren sus maletas, ahora sí. Ahora sí, ya nos vamos. Ahí van y les avisan y todo. Y pues los sacan de la casa en la que estaban. Y que se llama Yurovsky, si mal no recuerdo. Creo que no es cierto. No recuerdo cómo se llamaba la casa, y justamente la dicen en la serie. La casa tiene spoiler. un nombre específico. Y los sacan de la casa y los trasladan al sótano. A partir de acá, ¿qué? Ya vamos a empezar ahora sí con el índice metafórico no explícito, así que esperemos que hayan anotado las palabras. Ahora sí se viene lo chido. Bueno, no es chido. Descienden al sótano, obviamente pues hasta ahorita no sospecha nada, porque ellos lo que dicen es los vamos a bajar porque les van a tomar una foto. Entonces entran a un cuarto y en el sótano, y en el sótano solamente había 2 sillas. Recordemos que para este entonces el querido Alexei, el pilón, el chiquitín, pues no podía caminar obviamente porque recordemos que venía de una recuperación. Entonces el zar pues lo venía cargando. Entonces en la silla se sienta Alejandra, se sienta Nicolás y Nicolás viene cargando a Alexei. Y sus hijas, Olga, Tatiana, María y Anastasia, sí se lo aprendió. Se paran atrás, igual que los cocineros y los sirvientes que los estaban atendiendo en ese momento. Y ya los acomodan y todo, tal vez les dice, mira aquí, siéntate acá, mira, pósela acá, hazle así, sonríele así. Bien malditos. Sí, entonces pues ya estaban. Entonces dicen, en un momento viene el fotógrafo. Y sopas, que llegan los opositores. No, pues. Y llegan pues con objetos desvividores. Y desvividores, y así va más o menos la historia. Al primero al que alcanzan, al que impactan, es a San Nicolás. De ahí siguió Alejandra. Y de ahí siguieron las hijas, pero los opositores no contaban con que las hijas tenían joyas, y esas joyas las cosieron en una especie de corsé para que se protegieran. Bueno, no necesariamente era de protección, sino que para que pudieran sacar las joyas. Pero pues les sirvió. Bueno, en unos cuantos segundos les funcionó. Funcionaron como una especie de chaleco anti-chispas de chocolate. Anti-chispas de chocolate, exactamente. Y pues al final de cuentas tuvieron que hacerles contusiones también. Exactamente, porque justamente se dieron cuenta de que pues ellas pues no se iban. Les dijeron, ya váyanse. Y entonces pues ahí con una punta larga desvividora les empezaron a generar ahí unas cuantas contusiones hasta que pues ya se fueron al cielito. Sí. Pero aquí la historia no termina, porque recordemos que el zar venía cargando a Alexei. Entonces cuando impactan al zar, se cae con Alexei. Entonces cuando se cae, él queda encima de Alexei. Entonces pues no le hacen nada. Entonces pues por el peso, y andaba enfermito y todo el rollo, pues empezó a quejar. Le dijeron, ¿de dónde viene? Ven que es Alexei. Y dijeron, de acá soy. Y con chispas de chocolate que lo desvive. Pobrecito. Sí, él fue el último que se fue. El último en decir adiosito. Adiosito. Y básicamente esa es la historia de la familia. De la familia romana y de cómo entra Rasputín y todo el rollo. Ahora, recordemos que vamos a ligar toda esta información a una canción.
justamente cuando nos escribiste y nos hablaste sobre el Rasputín. Hay una canción muy famosa, muy conocida, incluso está en el Just Dance, no recuerdo de qué año, pero está en el Just Dance, y se llama Rasputín. Literal. Entonces, que es de Bonnie M. Bonnie M. Bonnie M. Conociendo todo este contexto, vamos a leerles un poco de la letra de la canción y desde luego van a decir, ay, güey, sí, la canción, temazo. Pero oigan, ni siquiera tiene que ver, bueno, tiene que ver y al mismo tiempo no, porque como que le cambian mucho las cosas. Justo la canción es igual que la película, o sea, está basada en hechos reales, pero a la vez no. Y antes de que digan, no, pero es que habla de otro Rasputín, Nel dice, se trata de una balada semi-biográfica sobre la figura histórica de Grigori Rasputin, lo que nos acabas de decir. Amigo y consejero del zar Nicolás II de Rusia y de la familia real a principios del siglo XX. Así que no me van a decir que no tiene que ver o que no habla de ese Rasputín, porque sí, es ese Rasputín. En la primera estrofa, les vamos a decir la letra traducida, dice, hace mucho tiempo vivió en Rusia un hombre, era grande y fuerte, y sus ojos brillaban con fuerza. Desde ahí empezamos con las mentiras. Desde ahí empezamos mal, y es el segundo O sea, grande verso. Sí era, pero fuerte, ¿no? Y es el segundo verso. Se viene que el tercer verso dice, la mayoría de la gente lo miraba con terror y miedo. Podría ser. En un principio, es que como tal no lo miraban con miedo, lo miraban como con... sospecha, así como que, como trae entre algo sospecha raro. y curiosidad, uno por su aspecto y dos por lo que él estaba profesando. Dice. Y en el siguiente verso dice, pero para las chicas de Moscú era un encanto. Lo que decíamos, o sea, era la sensación, ¿no? Era el Brad Pitt de ese entonces. Podía predicar la Biblia como un predicador, lleno de éxtasis y fuego, pero también era el tipo de maestro que las mujeres desearían. Él jura. Interludio. Hey. Bueno, eso no. Acá vamos con otra mentira. Se regresa el verso y empezamos con el estribillo. El de Rasputín. Dice, amante de la reina rusa. ¿Qué? Que fue uno de los chismes que se empezaron a inventar justamente en el pueblo de Rusia. Es que, o sea, desafortunadamente, tiene, digamos que un sentido que lo generen porque la zarina lo protegía mucho. Pero a la vez no tiene sentido porque no nada más era ella la que lo protegía, sino también el zar. Y entonces, o sea, llegó un punto en el que como ninguno de los dos se quería deshacer de él porque según ellos era de mucha ayuda y aparte pues los tenía amenazados, entonces es cuando el pueblo decide ponerse en modo de acuerdo chismoso para poder irlo sacando de Rusia y de la existencia. Y de ahí pues empezaron a decir que según era su amante y no sé qué tanto. Posteriormente dice que había un gato que realmente se había ido. Rasputín, la mayor máquina de amor de Rusia. Fue una pena cómo siguió adelante. Dice, en el segundo verso, dice así, él gobernaba la tierra rusa y no importaba el zar, pero el Kazachok bailaba realmente maravilloso. En todos los asuntos de estado, él era el hombre a complacer, pero era realmente genial cuando tenía una chica a la que apretar. Es lo que les dijimos hace rato. Para la reina no era un traficante de ruedas, aunque había oído las cosas que había hecho. Ella creía que era un sanador santo que curaría a su hijo. Exactamente. Bueno, no está tan despegada de la realidad en esa parte. Se regresa al coro y pasamos al puente. Pero cuando su bebida, su lujuria y su hambre de poder se hicieron conocidos por más y más personas, las demandas de hacer algo con este hombre escandaloso se hicieron cada vez más fuertes. Es donde llegamos a la parte donde ¿cómo dijimos? De la descripción. Donde lo desviven. Interludio, hey. En el tercer verso dice, cito, este hombre solo tiene que irse. Declararon sus enemigos, pero las damas rogaron,
No intentes hacerlo, por favor. Eso es mentira. O sea, estaban en una reunión privada, ¿no? Ujú. O sea, nada que ver. ¿Qué? Sin duda este Rasputín tenía muchos encantos ocultos. Aunque era un bruto, simplemente cayeron en sus brazos. Entonces una noche... Ah, no. Sí. Entonces una noche, unos hombres de mayor posición le pusieron una trampa. Ellos no tienen la culpa. Ven a visitarnos, entre comillas. Seguían exigiendo y él realmente vino. Ahora sí que fue por vino y yo no vino. Ujú. Literal. Ok. Seguimos con el estribillo que repite lo de amante de la reina rusa, pero ahora se agrega. Pusieron Sustancias. Venom. Venom. Taste that thing. Bueno, en su vino. Rasputin, la máquina de amor más grande de Rusia. Se lo bebió todo y dijo, me siento bien. Rasputin, amante de la reina rusa. No se dieron por vencidos, querían su cabeza. Rasputin, la máquina de amor más grande de Rusia. Y entonces le impactaron hasta que desvivió. Esos rusos. Y eso es todo. Como verán, la letra, creo que más que basarse en la historia, tal y como sucedió, se basó más en toda la leyenda, ¿no? Ujú. En todo el mito que se armó alrededor de todo lo que vivió esta familia. Hay partes que dices, bueno, tiene un poco de sentido con lo que acabamos de decir hace rato, pero hay otras que se sienten sí más como de señora chismosa, como por ejemplo lo del amante, ¿no? O de las señoras que dijeron, no, por favor, no lo mates. Es como de, ay, amigo, nada que ver. Bueno, esta es por la parte de la canción. Sí o sí teníamos que introducirla, pero ahora, ¿se acuerdan que hace un momento mencionamos a Inglaterra y a los británicos? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, sabemos que la Ale venía de Alemania, ¿sí? O sea, ¿qué tiene que ver Inglaterra en esto? Ok. Ahí voy yo de nuez. Prepárense, porque ahora sí vienen los apuntes. Recordemos, cito, a estas alturas de su largo cautiverio, Alejandra y Nicolás ignoraban que en Londres su primo, el rey Jorge V, se había lavado las manos y su gobierno les había negado el asilo. Los Romanov no contaban con el cariño de los británicos. ¿Por qué? Recordemos que en ese momento había un conflicto con Alemania. Uh-huh. Y recordemos que la zarina es alemana, Uh-huh. o sea, de nacimiento es alemana. Entonces, Pues, lo que toda la gente pensaba era que al ser alemana va a proteger a Alemania, uh-huh. cosa que no fue así, al contrario, ella estaba en oposición a ellos. Y dentro de los conflictos, dentro de los países que estaban en conflicto con Alemania, era Inglaterra. Entonces, Inglaterra también tenía esa misma ideología de que la zarina protegía a Alemania, cosa que no era así. Entonces, por eso los británicos no tenían ese cariño hacia ella. Uh-huh. Aquí se dice que ellos ignoraban que en Londres su primo el rey Jorge se había lavado las manos. Hay un episodio de la serie de The Crown en Netflix, páganos. Ya son muchos episodios, hermano. Y se van a seguir viniendo. O sea, miren, vamos a hacer una cosa. Cuando yo diga Netflix, ustedes... Ay, no es cierto. Si se toman una... Shot. No, le ponen ahí un arroba, un hashtag ahí a Netflix, sí, para que digan, te mencionaron. Tío, ya paga. Patrocínalas. Es que uno tiene que comer 3 veces al día, entonces. Netflix, por favor, mínimo. Entonces, hay una serie de Netflix que se llama The Crown, que es el episodio 7, si mal no recuerdo, 6 o 7, de la penúltima temporada, que justamente se toca el tema de la relación que tenía, que tiene y que tuvo Inglaterra con Rusia. Uh-huh. ¿Por qué? Aquí ya vamos. En la serie se inicia con que el rey Jorge V recibe una carta donde se está expresando que quieren mandar ayuda a los romanos. Uh-huh. Si mal no recuerdo, creo que era un barco
para traerlos a Inglaterra. Y él le pasa la carta a su esposa, si mal no recuerdo. Creo que era su esposa. Sí, su esposa. Y ella le pregunta así como de, hagan de cuenta que él se la da a su hijo para que su hijo se la dé a su esposa. O sea, estaban en la misma sala, era como, amigo, estírate y dásela a ella. Pero no, se la dio a su hijo. Entonces ella lee la carta, la abre, la lee y dice así como de, ¿y tú cómo ves? Y ella así como de, no, pues no, no. ¿Por qué? Y eso le explican al final del episodio. Porque para todo esto dicen cómo se relacionan. Sigo sin entender cómo se relacionan. Ok. La abuela de la zarina Alejandra Romanov era la reina Victoria de Inglaterra. ¿Ok? Anoten ahí. Era su abuela. El bisnieto de la reina Victoria es el rey Jorge VI. De ahí sale el Jorge. Rey Jorge VI es el papá de la reina Isabel. ¡Hala! En ese momento estaba en el trono rey Jorge V, que es el papá de Jorge VI. Ajá. Y aquí, y ahora, es que no nada más se relaciona con la reina Isabel, sino también con su esposo, con Felipe de Edimburgo. Y dicen, caray, ¿y cómo? Bueno, la abuela materna de Victoria de Guise es la hermana mayor de Alejandra Romanov. Ok. Recordemos, Guise es el mismo apellido. Ella es la hermana mayor de la reina Alejandra. Ella es la abuela materna del antiguo rey Felipe de Edimburgo, el esposo de la reina Isabel. Qué revoltijo, hija. Sí, o sea, por ambos lados, pero la reina Isabel estaba un poquito más alejada de la sucesión de lo que estaba Felipe de Edimburgo. Y ustedes dirán, caray, ¿cómo está eso? Para ese entonces, en esos años en los que se traslada en los que sucede ese episodio de la serie, Rusia quería tener una alianza de nueva cuenta con Inglaterra. Entonces, en ese entonces, el presidente que estaba dice así como de, mire, vamos a hacernos cuates otra vez, ¿qué le parece? Y la reina Isabel lo que básicamente le dice es, amigo, acuérdate que en tu país se llevaron a mi familia y no me la regresaron. Entonces, a ver, ¿qué pasó ahí? ¿Y cómo le voy a hacer? Quisiera ayudarte, pero ¿cómo? La casa en la que ellos estaban y en la que los desvivieron, él por una u otro motivo la mandaron a tirar. Casa que era pues muy importante para ella y para la familia, porque pues ahí estaba su familia. O sea, era una casa histórica de recuerdos. Y a Rusia pues la manda a tirar. Entonces pues dicen, no, pues ¿cómo? Y para este entonces los cuerpos de los Romanov todavía no los habían encontrado. Entonces en la serie la reina da pie para que busquen los cuerpos. Entonces es como de, a ver, entonces, ¿dónde están? ¿Qué está pasando? O sea, regrésenlos. Entonces contratan a los mejores, ¿se puede decir forense? Los mejores investigadores de cuerpos en descomposición. Ándale. Pues contratan a los mejores para que los busquen y efectivamente los encuentran, pero antes de que los opositores los pudieran guardar en la tierrita, les echaron un líquido que deshace todo lo que pasa por encima de él. Entonces, pues se les transformó la cara en otras cosas que, pues, qué feo. Y una imagen fuerte. Sí, y justamente lo hicieron con la finalidad de que pues no los pudieran reconocer. Así de fuerte, nomás. Entonces, pues dijeron, es que cuando los encontraron, pues eran unos cuantos huesitos. Entonces dijeron, pues, ¿quiénes son? Y pues como obviamente pues tenían ese líquido encima y eran huesitos, pues dijeron, es que sepan, bueno, ¿quién son? Entonces los investigadores lo que hacen es acomodarlos de acuerdo a su sexo, si eran hombres o eran mujeres.
Okay. Recordemos que eran 5 mujeres, 4 hijas y 5 con la zarina y 2 hombres. Sí, el zar y Alexei. Entonces los separan y dicen, bueno, es que entonces, pues, ¿cómo? Y entonces ellos empiezan a investigar en la línea del tiempo y se dan cuenta que el familiar más directo era Felipe de Edimburgo. Felipe de Edimburgo, el esposo de la reina Isabel, originalmente, igual que la zarina, era alemán. Entonces, o sea, tenía todo que ver, porque, o sea, su abuela materna era hermana de Alejandra. Entonces dijeron, el más cercano pues sería él. Entonces él, gracias a él, se obtuvieron pruebas de ADN para poder reconocer quién era quién. Para empezar, si eran ellos y después quién era quién. De hecho, al final 2 cuerpos no los podían identificar. Y resulta que era el del zar. Fue el último que encontraron. Pero dentro de los primeros que sí encontraron fue el de Anastasia. Yo me lo sabía al revés. Que encontraron a todos los cuerpos de la familia, excepto los de Anastasia y el de Alexei. Y por eso es donde nace la famosa teoría o la famosa leyenda de que Anastasia sigue viva, ¿no? Y que sí. Espera, Bueno, póngale pausa ahí y ahorita seguimos. Sí. Entonces, pues, básicamente, él fue el que ayudó a solucionarlo. No fue tanto la reina Isabel. Pero si nos ponemos a investigar, o sea, yo me puse a pensar y llegó un punto en el que dije, bueno, entonces la reina Victoria es la tatarabuela de los 2. Y dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Pues mira, se supone que se casaban entre familiares para no perder la sangre azul, entre comillas. Es que ellos básicamente siguen siendo familiares lejanos. Es como Lady Di y Carlos. Bueno, si son lejanos sí se puede. Siguen siendo familia. Bueno, cada quien sus ideas, ¿no? Pero para mí siguen siendo familia. Lejana, pero son familia. Pero son familia. Sí, es que está medio raro, porque está muy enredado, porque la abuela materna de Felipe era la hermana de la reina de la reina Alejandra, y la reina y la abuela de la Alejandra y la abuela de la abuela materna de Felipe, que es Victoria de His, y de Alejandra Romanov es Victoria, que es de Inglaterra. Está muy enredado. Es que está muy enredado, se los dije, tenían que hacer apuntes. Hagan su árbol genealógico. Fue su culpa. Allá ustedes. Regresen al episodio y hagan sus apuntes, porque sí está muy enredado. Sí. Entonces, lo que se pensaba o lo que se decía era que la esposa de Jorge V había decidido no ayudarlos porque supuestamente había una enemistad entre ella y Alejandra. De que quién se quedaba con el zar, que quién se casaba con el rey Jorge, que si siempre tú estás más bonita, que yo estoy más guapa, que no sé qué. Yo tengo más dinero, tú no. Exacto, una era más princesa que la otra, literalmente. Entonces, supuestamente era por eso. Pero la reina Isabel en la serie hace una declaración que también tiene sentido, que dice, ella fue reina y Inglaterra estaba en conflicto con Alemania. Y la zarina era alemana, entonces no veían bien a la zarina y por ende pues tampoco iban a ver bien a su familia. Entonces si llegaban a Inglaterra iban a tener problemas con Alemania, con Rusia y con los opositores rusos. Entonces iba a ser muchísimo más riesgo para Inglaterra si los traían a que no los dejaran allá. Pero con lo que ella no contaba y el rey Jorge era que pues los iban a desvivir. O sea que si les hubieran dado asilo, probablemente la historia sería otra. O tal vez no. O bueno, hubieran desvivido en otro lugar. O de una vez a toda la familia. Y hasta ellos, o sea. ¿Cuántos son? 3 más 5, no sé. 3 más 4, 7 más 2. 9 por 1. 9 el precio de una emboscada, perdón. Y
aquí haciendo cuentas, ajá. No, sí. Entonces, de ahí va más o menos la situación con la serie. Esa es la razón por la cual lo implementamos, porque está interesante. Es que o sea, sí. está desde el punto de vista de Inglaterra. Uh-huh. Muchos nos iríamos únicamente por la versión rusa. Exacto. Que sería la verídica, ¿no? Uh-huh. Pero pues recordemos que había un conflicto mundial, entonces como que tiene sí o sí varias conexiones. Exactamente. Y ahora, así como también hay una canción y hay una serie, ahora también hay una película. La película es icónica. Pero la película también es icónica y genera a una niña icónica también, Icónica. que es Anastasia. Es verdad, aguánteme tantito. Entonces, bueno, la razón también por la que empezamos de hecho el episodio, así de, oye, me gusta mucho esta película, hablamos de Anastasia. Ándale. Es que es la top. Muchos pensarían que es de Disney, pero no, es de Fox. Pero Fox ya pertenece a Disney. Era de Fox. O sea, ahorita ya pertenece a Disney, pero... Disney. Si la ponemos desde los estándares de Disney, sí es oscura, pero nada que ver. O sea, muy distinta en la narrativa de cómo exploraron la vida únicamente de Anastasia. Uh-huh. Siguiendo justamente este mito de que había sobrevivido. Empezamos, creo que ya todavía tengo fresca aquí la película, creo que sí. Empezamos y sí, se ve el pueblo hambriento, molesto, se ve la fiesta, uh-huh. A los papás, a la familia real, a la abuela incluso. Uh-huh. Y vemos a Anastasia de niña, o sea, todo normal, hasta ahí todo bien. Hasta donde empezamos con el primer conflicto, que ya es donde entran al palacio. Uh-huh. La manera en cómo desviven a la familia es muy distinta. Sí. Porque ahí lo hacen los opositores, pero en la manifestación, uh-huh. que nada que ver. Y me parece que antes de eso primero aparece Rasputín, ¿no? Rasputín cuenta como un... Porque también Rasputín tuvo que ver en el conflicto. Ahí en el momento ya estaba Rasputín, uh-huh. y ahí es donde lo desviven, pero no se desvive por completo. Porque se convierte en brujo. Pero antes de... es donde encuentran a Dimitri. Pero Dimitri... Es que Dimitri era un niño. Dimitri el no Romanov. No el Romanov. Era o sea, Dimitri el novio de Anastasia. Era un sirviente que trabajaba ahí en el palacio, ayudó a Anastasia y a su abuela a escapar. Uh-huh. Y ahí es en ese momento donde Rasputín les echa la sal y dice, no, pues yo los maldigo, no sé qué, que no iba a descansar hasta ver desvividos a todos los Romanov, ¿no? Uh-huh. Y ahí es donde arranca la película. Nos narran la historia de Anastasia, ¿cómo le decían? ¿Anika? Anika, creo que sí. Anika, que pues fue huérfana, que sí sobrevivió, que se separó de su abuela tratando de huir, y hasta ahí es como que mucha ficción, ¿no? Uh-huh. Y ya la parte donde dice que revive, el Rasputín la empieza a perseguir, o sí se siente más como de fantasía. Creo que lo único que tendría como que más coherencia y está más apegado a lo que realmente pasó fue justamente el inicio. Y el baile. No donde ella está grande, sino donde ella es niña, ¿no? No, también no noto. Donde están los fantasmas. Justo cuando ella entra por primera vez al palacio, después de... Muchos años después. Es cuando salen los fantasmas de las ventanas y generan un baile. Y en ese baile salen el zar, la zarina, y salen sus hermanas, y atrás sale Alexei, y Alexei sale cojeando. Y dicen, ¿y por qué él sale así? Ajá. Pues porque anda enfermito. Porque estaba enfermito. Y de ahí sale Temón. Uh-huh. Hablando de la película, ya recordé que también hay un musical, de hecho, basado en la película de Anastasia. Pero pues creo que exceptuando esas dos escenas, el resto no tiene tanta coherencia. No. Y pues ya, ahora sí puedo ya pasar a mi teoría, donde decían, sí, ya continúa, por favor. donde decían
que habían sobrevivido porque no encontraron los restos de Anastasia ni de Alexei. Entonces dijeron, no, pues sí han de estar por ahí, que no sé qué. No recuerdo el nombre de la señora. ASMR. Es que estamos abriendo aquí una comidita porque claro que sí, el postrecito. Perdone si se escucha ruido. Esperan el Get Ready With Us. Ándale. Para que entiendan más o menos la razón. De por qué suena el ruido. Hay una señora que sí se hizo pasar y decía y afirmaba que era Anastasia y que también recordaba, justo como en la película, eventos de la vida real y cómo recordaba que bailaba con su papá y que no sé qué tanto y que cómo escapó. O sea, pero es que así también como en la película. Pero porque también se parecía mucho a ella. Se parecía. Muchos años después se dieron cuenta, pues no tenía nada que ver. Y sí encontraron los restos de Anastasia y Alexei separados de la familia, que me parece los metieron en un pozo. Creo que sí. Separados, los encontraron en el bosque y después de mucho tiempo después los identificaron, me parece como unos 20 años después. Pero pues en efecto, la razón por la cual Anastasia Romanoff se volvió icónica es por esta misma confusión de que en el pueblo decían, no, ¿sabes qué? Sí sobrevivió, está entre nosotros. Nos compramos esta idea de la película, ¿no? De ser una chica que no encuentra su lugar, no sabe nada de su pasado. Y llegamos incluso a empatizar con ella, ¿no? Entonces, esta novela fue lo que la hizo tan icónica. Porque si nos damos cuenta, en la historia de su vida, de su familia, no hay tanto foco en ella, a excepción de este pequeño detalle del, no estaba con ellos en ese momento. Exactamente. Entonces, pues, hasta aquí las teorías, hasta aquí la historia. Básicamente, o sea, sí Anastasia es icónica, porque, o sea, la película es buenísima. Icónica. Y los vestidos están preciosos. O sea, es que la película todo que ver. Todo que ver. Entonces, pero es más icónica la película Anastasia por la película que por la historia en general. ¿Y verá? Lo que acá mi estimada y yo estábamos checando era que justamente lo icónico como tal es tanto la familia como el villano. Ajá, el villano. La familia en general, porque todo es como de, la familia Romanov y Rasputín. O sea, el único que es icónico por individual también es Rasputín, pero no icónico de una buena forma. Es icónico de la mala forma y con una buena rola. Entonces, básicamente, o sea, el episodio es parte dentro de mujeres icónicas, porque de nueva cuenta es icónica en el siglo actual por la película, pero también tiene su toque muy histórico y más también un poco familiar. Sí, y grotesco. Y muy fuerte. O sea, ahorita que estábamos desarrollando el episodio, me di cuenta, güey. Bueno, para empezar, el ambiente ahorita, si vieran, no ayuda. No. Está todo oscuro, en silencio, solitario. Pero siento que es de los episodios, o el episodio, como que más turbio que hemos sacado, ¿no? Sí. O sea, uno diría Anastasia, ¡ay, brillitos! Uno diría que hubiera sido el de Juego de Calamar. Pero no, o sea, ahorita no. Hablando de las desvivisiones, o sea, nuestro índice metafórico no explícito de todas las palabras que ocupamos, dije, ay, güey, se siente medio rara la vibra, hablar de... Y los que faltan. Y los que, no manches, o sea, si vieran las ideas que tiene Legion para cada episodio. O sea, es que ustedes así me ven toda... Sí, la ven muy colores pastel. Muy alegre, muy cute. Y mis pensamientos bien Terrenator. Sí, a Chile, sí. Ayer me estaba riendo por eso. Sí, mientras andábamos haciendo ahí la junta. Sí. Pero entonces, bueno. Y ya les dimos el spoiler. Ajá. Hoy esta vez no le estuvimos gritando casi como siempre. No. De, mira, esto es spoiler, No, pero yo creo que sí se dieron cuenta porque nos pusimos a toser. Pero de todas modas, para el siguiente episodio igual van a poner ahí muchos hashtags a Netflix. A Netflix, van a etiquetar mucho a Netflix porque Netflix también nos tiene que pagar ese episodio. Si no, nos vamos a ir con Amazon. Ándale. He dicho. Se nos ha dicho. Bueno, este fue el episodio del día de hoy. Así es. ¿Tiene algo más que decir? Sí, recuerden,
spoiler, pues ya lo dijimos. Uh-huh. Es de Netflix, es una serie. Próximo mes. Ah, ya sé. Pero sale al final de este. Eso fue muy, muy obvio. Muy obvio. Entonces, bueno, en la saben. descripción les dejaremos la referencia en formato APA, 7ª edición. Claro que sí. Vamos a mencionar a la autora. Sí, porque pues si no, no es formato APA. Y Lillón les recomienda mucho este libro. Sí, es que la verdad está buenísimo. La mayoría de la información que sacamos para este episodio sale del libro, entonces dense una leidita porque está muy interesante. Sí, y también de paso ya van a tener información para los siguientes episodios de Reinas Icónicas. ¡Ey! Bueno, de Mujeres Icónicas. Ajá, para que tengan ahí ya su libro abierto, ¿no? Vale, a ver. Ah, sí, efectivamente la cita está bien. Efectivo. Efectivamente. Ok, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram como cafecito-con-lizun. Y en TikTok nos pueden encontrar como @cafecito.com.lizun. No olviden darle like, suscribirse y activar sus notificaciones. Para que no se pierdan ningún episodio. Eso salió muy bien. Ok, nos seguimos sintonizando en esta segunda temporada. Este fue el segundo episodio de nuestra sección especial Mujeres emblemáticas de la historia. Entonces, nos estamos escuchando. Recuerden, nos pueden escuchar en Spotify, Amazon Music y YouTube, pero porfis denle prioridad al YouTube. Y al TikTok. Bueno. Y esto fue... Ay, ahí va a decir Laika. Ay, no lo borramos. Se me olvidó borrar eso en el guión. Bueno, voy yo. Pero bueno. Y esto fue Cafecito con Lizun. Chao.